Hay lugares en el mundo que no deberían ser explorados. Lugares donde la realidad se distorsiona, donde el tiempo y el espacio obedecen reglas diferentes. Lugares que, por alguna razón, han quedado atrapados en el olvido, ocultando secretos oscuros y entidades que jamás debieron despertar. Esta noche, te invito a adentrarte en ellos. En las ruinas sumergidas de Nan Madol, una sombra antigua aguarda en la oscuridad, acechando a quienes osan profanar su territorio sagrado. En lo profundo de la selva hondureña, un geólogo descubrirá que la entrada al inframundo maya no es solo una leyenda, y que hay puertas que jamás debieron abrirse. Muy lejos de allí, en una mansión perdida en el tiempo, las reglas de la casa no son simples supersticiones, sino advertencias para sobrevivir a lo que habita en sus pasillos. Y, finalmente, en una casa abandonada, donde los susurros se filtran entre las grietas, alguien aprenderá que bajar al sótano es un error que no permite segundas oportunidades. 4 historias, 4 advertencias. Acompáñame en este viaje a lo desconocido, pero ten cuidado. Porque hay misterios que prefieren seguir enterrados, sombras que nunca dejan ir a quienes las encuentran, y puertas que, una vez abiertas, jamás vuelven a cerrarse por completo. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. La llegada a Pompey fue como un sueño para mi equipo y para mí. La promesa de desenterrar los secretos de Nan Madol, una antigua ciudad perdida en el tiempo, nos llenaba de emoción. Era un sitio que había alimentado mi curiosidad desde mis días de estudiante. Las ruinas de basalto se erguían majestuosas, sus oscuros canales serpenteaban como venas de un gigante dormido. Apenas descendimos de la avioneta, una bruma cálida nos envolvió. El aire, cargado de humedad y sal, tenía un aroma penetrante que mezclaba el océano y la vegetación exuberante de la isla. El pequeño aeropuerto de Pompey era modesto, pero los rostros sonrientes de los lugareños nos dieron la bienvenida de manera cálida y genuina. Aún así, había algo en sus ojos, una especie de sombra que parecía oscurecer sus miradas cada vez que mencionábamos Nan Madol. Un guía local, llamado Luca, nos esperaba con una camioneta destartalada pero funcional. Era un hombre de mediana edad, con una piel curtida por el sol y un rostro serio. Mientras cargábamos nuestras pertenencias, él nos observaba en silencio. Finalmente, nos hizo una advertencia. Nan Madol no es un lugar para tomar a la ligera. Respeten las ruinas, y quizá ellas les respeten a ustedes. Nos reímos nerviosamente, tomándolo como humor local, pero sus palabras quedaron flotando en el aire. La carretera hacia las ruinas era un camino accidentado, rodeado de una vegetación que parecía cerrarse sobre nosotros. Los árboles, altos y antiguos, formaban un dosel que dejaba pasar solo fragmentos de luz solar. La sensación de aislamiento crecía con cada kilómetro recorrido. Al llegar a nuestro destino, la primera vista de Nan Madol nos dejó sin aliento. Las imponentes estructuras de basalto se alzaban frente a nosotros, una maravilla arquitectónica en medio de la jungla. Los canales oscuros, que una vez fueron vías navegables, ahora estaban llenos de agua estancada y musgo. Nos instalamos cerca de las ruinas, estableciendo un campamento con nuestras tiendas y equipos de investigación. La atmósfera era extraña, con un silencio roto solo por el murmullo del viento y el constante golpeteo del agua contra las piedras. A medida que el sol se ponía, el ambiente se volvía aún más opresivo. Las sombras se alargaban y la temperatura caía ligeramente, añadiendo un toque de frescor que erizaba la piel. Mientras montábamos las tiendas y organizábamos nuestro equipo, Luca y otros lugareños nos observaban desde la distancia, hablando entre ellos en susurros. Me acerqué a él, interesado en aprender más sobre las historias que se contaban sobre Nan Madol. Dicen que la sombra de los antiguos habita aquí, comenzó mirando hacia las ruinas con una expresión sombría, los espíritus de los que construyeron esta ciudad nunca la abandonaron. Hay algo en esas piedras, algo que no quiere ser molestado. Yo, siempre escéptico, lo tomé como simples supersticiones, historias contadas para asustar a los forasteros. Sin embargo, la seriedad en sus ojos me hizo dudar por un momento. Decidí no compartir mis pensamientos con el equipo, no quería sembrar el pánico antes de empezar nuestro trabajo. Durante la primera noche, mientras revisaba mis notas a la luz de una linterna, una extraña sensación me recorrió. El campamento estaba en silencio,
todos descansaban después de un largo día de trabajo. Fue entonces cuando escuché un susurro. Un murmullo ininteligible que parecía provenir de uno de los templos cercanos. Me levanté, asegurándome de no despertar a nadie y tomé mi linterna. La curiosidad me ganó y sin avisar a mis compañeros, me dirigí hacia el templo. La oscuridad era total, pero la linterna iluminaba el camino lo suficiente como para no tropezar. Los árboles y las sombras de las ruinas formaban figuras fantasmales que se mecían con el viento. Al llegar al templo, una sensación inquietante recorrió mi espalda. El edificio estaba en mejor estado que muchos de los otros, como si una fuerza invisible lo protegiera del paso del tiempo. Dentro, el aire estaba más denso, cargado con un olor a humedad y algo más que no pude identificar. Avancé con cautela, mis pasos resonando en las paredes de piedra. Al fondo del templo, en un pequeño altar, hallé un objeto extraño, cubierto de símbolos que no reconocía. Era una figura de piedra, tallada con una precisión que desafiaba la lógica. No pude resistir la tentación, y sin pensar en las posibles consecuencias, la toqué, y al hacerlo se activó accidentalmente. El aire se tornó espeso y un zumbido profundo llenó el lugar. Las paredes parecieron vibrar y una luz tenue emanó del objeto. Entonces, el ser apareció. Una figura oscura, amorfa, que parecía flotar y desvanecerse en las tinieblas. Sus contornos eran borrosos, como si estuviera hecha de humo, pero su presencia era evidente. Sentí su odio y desesperación, un abismo de emociones negativas que me golpeó como una ola. Se movió hacia mí, lento pero implacable. El miedo me paralizó por un instante, pero el instinto de supervivencia tomó el control. Huí despavorido, corriendo hacia el campamento con el corazón en la garganta. Los árboles y ruinas pasaban a mi lado en un borrón de sombras y luces. Tropecé varias veces, pero el miedo me levantó antes de que pudiera pensar en el dolor. De vuelta en el campamento, mi equipo se despertó por el ruido y me recibió con miradas de preocupación. Mis manos temblaban con la figura fuertemente agarrada mientras les contaba todo, cada detalle de lo que había visto y sentido. La incredulidad se dibujaba en sus rostros, pero el miedo pronto se apoderó de ellos cuando describí la sombra que me había seguido. Julia, nuestra lingüista, fue la primera en reaccionar con calma. Necesitamos investigar ese objeto, dijo con determinación. El objeto estaba sobre la mesa, su superficie de piedra era fría y lisa, con símbolos antiguos tallados con una precisión inquietante. Julia pasó horas examinando cada símbolo, trazando sus contornos con los dedos y comparándolos con los libros que habíamos traído. Estos símbolos son más antiguos de lo que imaginamos, dijo finalmente, parecen hacer referencia a una puerta, una especie de portal entre dimensiones. Esa revelación nos dejó helados. ¿Un portal?, preguntó Mateo, arqueólogo, ¿de qué clase de dimensión estamos hablando? Ella frunció el ceño, todavía concentrada en los símbolos. Se describe como un lugar oscuro, retorcido, un limbo, tal vez. En los libros se escribe sobre una prisión para las almas perdidas y creo que es de lo que hablan las inscripciones. Más tarde esa misma noche, cuando apenas faltaban un par de horas para el amanecer, mientras discutíamos nuestras opciones, el ser atacó. Se movía rápido, golpeando las tiendas y levantando el polvo en espirales furiosas. Los gritos llenaron el campamento mientras intentábamos defendernos. Nuestras linternas parecían ser nuestra única defensa, la luz atravesaba la oscuridad y hacía que la sombra se retorciera y retrocediera, aunque solo momentáneamente. El caos era total. La sombra parecía alimentarse de nuestro miedo, creciendo y volviéndose más agresiva con cada momento que pasaba. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Cómo podríamos detener algo que apenas veíamos y no comprendíamos? Fue entonces cuando me fijé en los textos que Julia había traducido. El objeto podría ser la llave necesaria para sellar de nuevo la puerta si se usaba correctamente. Pero para hacerlo, debíamos llevarlo de vuelta al templo y realizar una ceremonia específica. Debemos que llevar esto de vuelta al templo, grité por encima del ruido, es nuestra única oportunidad de detener esto. Julia y yo nos ofrecimos para la tarea. Llevando el objeto y nuestras linternas, nos adentramos de nuevo en las ruinas. La sombra nos seguía de cerca,
susurrando cosas escalofriantes en nuestros oídos. Sentía su aliento frío en mi cuello, su presencia agobiante llenaba el aire con un odio indescriptible. Cada paso era una batalla contra el pánico, mi corazón latía con fuerza mientras avanzábamos por el terreno traicionero. Las sombras se alargaban y distorsionaban, formando figuras grotescas que parecían querer devorarnos. El camino hacia el templo era un laberinto de ruinas y vegetación. Cada vez que nuestras linternas fallaban, la sombra se abalanzaba sobre nosotros, obligándonos a retroceder. Ella murmuraba el ritual una y otra vez, tratando de memorizar cada palabra mientras yo luchaba por mantener la linterna encendida. Finalmente, llegamos al templo, jadeantes y sudorosos. El edificio parecía más oscuro y opresivo que antes, como si supiera que estábamos allí para sellar su maldad. Con manos temblorosas, comenzamos el ritual. Julia recitaba las palabras con voz firme, su confianza me daba fuerza. El aire a nuestro alrededor vibraba con una energía oscura, como si el mismo templo estuviera vivo tratando de asustarnos para detenernos. El objeto comenzó a brillar de nuevo con una luz pálida y la sombra se retorció con un grito que resonó en las paredes de piedra. El suelo temblaba bajo nuestros pies y sentíamos la presión aumentar, como si estuviéramos siendo aplastados por la misma atmósfera. El ser, ahora claramente visible, se agitaba violentamente, tratando de escapar del poder del ritual. «Sigue», grité sosteniendo el objeto con todas mis fuerzas. Las últimas palabras del ritual eran las más difíciles y cada sílaba parecía costar una eternidad. La criatura se lanzó hacia nosotros, su forma amorfa se estiraba y cambiaba, transformándose en entes estremecedores, rostros de antiguos habitantes de Nan Madol atrapados en un limbo eterno. Sus ojos vacíos y bocas abiertas en gritos silenciosos llenaban el espacio a nuestro alrededor. Sentí una ola de pánico, pero la determinación de Julia me mantuvo firme. El ser embistió con furia renovada, sabiendo que estábamos a punto de impedir su salida a nuestro mundo. Nos golpeó con una fuerza inimaginable, arrojándonos contra las paredes del templo. Sentí una ola de dolor cuando algo frío y oscuro me atravesó el brazo. Julia gritaba mientras intentaba mantener el objeto en su sitio. El aire estaba cargado de una energía oscura, vibrante y amenazante. La sombra se movía con una velocidad y maldad estremecedoras, golpeándonos con una fuerza sobrenatural. Cada golpe resonaba en mi cuerpo, dejándome sin aliento y con una sensación de desesperación creciente. Julia, por su parte, luchaba por mantener el objeto estable, su rostro contorsionado por el esfuerzo y el miedo. «Debemos continuar». «Ya casi está», grité, mi voz apenas audible sobre el estruendo que nos rodeaba. Las palabras del ritual parecían escapar de mi mente, desintegrándose en el aire pesado. Sin embargo, sabíamos que no podíamos rendirnos. Si fallábamos, el temible ser quedaría libre para causar estragos inimaginables. Con un último esfuerzo, recitó las palabras finales del ritual. El objeto brilló con una intensidad cegadora, su luz penetrando las tinieblas del templo. La criatura se retorció en un grito agónico, un sonido que resonó en nuestras almas, lleno de odio y desesperación. El aire estalló con una fuerza que nos derribó y cuando la luz se desvaneció, la sombra ya no estaba. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. La calma retornó al templo, pero sabíamos que nada volvería a ser igual. Regresamos al campamento, agotados y heridos. La experiencia nos había marcado profundamente, tanto física como emocionalmente. Julia, que había sido la más valiente, ahora caminaba cojeando, resultado de una caída durante la batalla contra aquella criatura ancestral, y yo llevaba una marca negra en el brazo donde la sombra me había tocado. En el campamento nos recibieron aliviados y nos atendieron para ayudarnos con nuestras heridas. El ambiente se calmó mientras el sol salía por el horizonte como si nada hubiera ocurrido. Estuvimos unos pocos días más, intentando descifrar los secretos de las ruinas, pero a pesar de la calma, no podíamos olvidar lo ocurrido aquella primera noche. De vuelta a nuestro país, escribí el informe detallado sobre lo ocurrido. Las palabras salían lentamente, cada frase cargada con el peso de lo que habíamos vivido.
Advertí a la comunidad científica sobre los peligros de ir a lugares antiguos sin entender plenamente sus secretos. Informé sobre la sombra, sobre el objeto y el ritual que habíamos tenido que llevar a cabo. Les señalé que Nan Madol no era solo una ruina, sino una puerta a algo mucho más oscuro y peligroso. La historia de Nan Madol y su sombra se convirtió en una advertencia. Una lección sobre los misterios que yacen bajo las antiguas ruinas y las situaciones estremecedoras que pueden desatarse si no se respetan. Los antiguos habitantes de Nan Madol habían sellado algo que no pertenecía a este mundo y nosotros, con nuestra arrogancia, habíamos liberado esa fuerza. Cada vez que cierro los ojos, veo a la criatura, siento su frío y escucho sus gritos. Y sé, con una certeza estremecedora, que algunos secretos son demasiado peligrosos para ser descubiertos. Nan Madol sigue ahí, una ciudad antigua que guarda sus secretos bajo el sol tropical y las aguas oscuras. Y aunque nosotros hayamos sobrevivido, la sombra ha dejado su marca en nuestras almas, recordándonos siempre que hay fuerzas en el mundo que están más allá de nuestra comprensión y que deben ser respetadas. Algunos misterios están destinados a permanecer sellados y nunca deberían ser liberados. El avión descendió hacia un pequeño aeródromo rodeado de un mar de verde impenetrable. Desde mi ventana, la selva hondureña parecía infinita. Mientras aterrizaba, me emocioné, no podía negar que algo en esta misión me atraía de una manera que no podía explicar. Los informes hablaban de una piedra misteriosa, pero lo que me intrigaba más eran las leyendas que la rodeaban. Una vez en tierra, me dirigí hacia el pequeño pueblo de La Ceiba, donde me esperaba un vehículo todoterreno. La jornada desde allí hacia la aldea de Sakel fue larga y agotadora. El conductor, un hombre de pocas palabras, mantenía la vista fija en la carretera mientras el paisaje a nuestro alrededor cambiaba drásticamente de las zonas rurales más abiertas a la densa espesura de la selva. Llegamos a lo que parecía ser el final del camino. Desde allí, tendría que continuar a pie, junto con un guía local que se encontraba esperando. Miré al hombre, cuyas arrugas y el bronceado profundo de su piel hablaban de una vida bajo el sol implacable. Sin más preámbulos, empezamos a caminar por un sendero apenas visible entre la maraña de vegetación. El camino era difícil. Sin embargo, lo más inquietante era el silencio. Excepto por el crujido de las hojas bajo nuestros pies y el zumbido ocasional de insectos, el entorno estaba sumido en una quietud antinatural. Finalmente, los árboles comenzaron a abrirse, revelando un pequeño claro donde se encontraba la aldea de Sakel. Las chozas, construidas con barro y paja, parecían casi integradas en el paisaje. Los aldeanos se agruparon a la entrada de la aldea cuando nos vieron llegar. Sus rostros mostraban más que simple curiosidad, había algo en sus ojos que me puso en alerta, una mezcla de recelo y miedo. Los hombres, de estatura media y piel oscura, mantenían una distancia prudente, y los más pequeños, normalmente curiosos con los forasteros, se refugiaban detrás de las piernas de sus madres, observando con una mezcla de miedo y fascinación. ¿Es usted el doctor?, preguntó uno de los hombres mayores, su voz ronca por los años. Sí. Soy el doctor Alejo Vargas, respondí, extendiendo la mano en un gesto que no fue correspondido. He venido para investigar la piedra que encontraron en la cueva cercana. El hombre asintió, aunque su expresión no cambió. No debieron tocarla, murmuró en un tono que me dejó claro que esta no era la primera vez que expresaba su descontento. Fui llevado a una de las chozas más grandes, que se me asignó como mi alojamiento temporal. En su interior, el ambiente era fresco, protegido del sol abrasador de afuera. Mientras deshacía mi mochila, no podía quitarme la sensación de que me observaban desde la penumbra, como si los mismos muros de barro tuvieran ojos. Más tarde, uno de los aldeanos, un hombre llamado TZ Ikin, me llevó a la cueva. El camino hacia ella estaba aún más oculto que el sendero que nos había llevado a la aldea, con lianas gruesas y enredaderas que parecían formar una barrera natural contra cualquier intruso.
El guía no hablaba mucho, pero noté la manera en que sus manos temblaban ligeramente al llegar a la cueva. Algo en su comportamiento me hizo preguntarme si los cuentos sobre la piedra eran más que simples supersticiones. La entrada a la cueva era una grieta oscura en la ladera de una colina, apenas visible bajo el manto de vegetación. El aire allí era más fresco, casi frío, en contraste con la sofocante humedad de la selva. Él encendió una antorcha y me guió hacia el interior. No tardé en darme cuenta de que la cueva no era simplemente una formación natural, sus paredes estaban cubiertas de antiguos petroglifos, figuras y símbolos tallados que parecían contar una historia olvidada. Después de unos minutos de caminata, la antorcha iluminó algo que me dejó sin aliento. La piedra se encontraba en el centro de una cámara natural, como si el lugar hubiera sido construido alrededor de ella. Era enorme, de un color negro profundo, un negro que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Sobre su superficie, los mismos símbolos tallados que había visto en las paredes de la cueva, pero con una precisión y detalle que no había esperado. Al acercarme, noté que la piedra emitía una especie de vibración, apenas perceptible, que recorría el suelo y subía por mis piernas hasta instalarse en mi pecho. La sensación era incómoda, como si algo en su interior estuviera vivo, latiendo con ritmo propio. Extendí la mano para tocarla, al hacerlo, sentí un frío intenso que contrastaba con el calor sofocante del ambiente. Retiré la mano, sorprendido, y saqué mi brújula por reflejo, solo para ver cómo la aguja giraba loca y desesperadamente, incapaz de encontrar el norte. Fue en ese momento cuando comencé a dudar de mis propias certezas. Algo en esta piedra desafiaba las leyes naturales que conocía, y aunque me negaba a admitirlo, una parte de mí empezó a considerar que tal vez los aldeanos tenían razón al temerla. Pero la ciencia no podía detenerse ante el miedo. Necesitaba investigar más. Mientras la estudiaba, algo cambió en el aire. Una sensación de asfixia comenzó a apoderarse de mí, y noté que respirar se hacía cada vez más difícil, como si el mismo oxígeno hubiera sido absorbido por la piedra. Sentí un leve temblor bajo mis pies, una vibración que no podía provenir de otra cosa que de la tierra misma. Fue entonces cuando capté un movimiento en el techo de la cueva. Un grupo de murciélagos colgaba de las estalactitas, sus cuerpos negros como la piedra misma, pero había algo extraño en su comportamiento. De repente, como si una fuerza invisible los hubiera tocado, comenzaron a moverse erráticamente, golpeándose entre sí y chillando con desesperación. Uno de ellos cayó al suelo, donde comenzó a convulsionar violentamente, sus chillidos llenando el aire denso de la cueva con un sonido que hacía eco en mis oídos como un lamento agónico. La escena me paralizó por un instante, el sonido y el movimiento eran demasiado estremecedores para ser ignorados. Algo no estaba bien. Lo que había empezado como una simple investigación geológica estaba tomando un giro que desafiaba cualquier explicación racional que pudiera ofrecer. Sin embargo, el científico que había en mí se resistía a ceder ante lo inexplicable, buscando una lógica donde parecía no haberla. Decidí regresar a la aldea, pero lo hice con la certeza de que lo que había presenciado en esa cueva era solo el principio de algo mucho más grande e inquietante. Los días siguientes fueron una sucesión de eventos estremecedores que erosionaron mi escepticismo científico y me dejaron al borde de la paranoia. Las primeras señales fueron sutiles, pero rápidamente escalaron hasta un punto en el que ignorarlas se volvió imposible. Los aldeanos, quienes ya me miraban con recelo, comenzaron a mostrar una hostilidad apenas contenida. Sus ojos me seguían a donde quiera que fuera, cargados de una mezcla de miedo y resentimiento. Aún más inquietante era el comportamiento de los animales. Normalmente, la selva estaba viva con el sonido de aves, insectos y otros seres, pero ahora todo había cambiado. Los animales, antes huidizos, parecían haber perdido su instinto natural de evitar a los humanos. Ahora, se mostraban agresivos, violentos incluso. Recuerdo un día en particular. Mientras caminaba por la aldea, un grupo de monos, usualmente juguetones y curiosos, comenzó a seguirme desde las copas de los árboles. Al principio, no le presté mucha atención, pero pronto sus chillidos se tornaron en gritos agudos y furiosos. Uno de ellos descendió de un salto, y con una velocidad sorprendente, intentó atacarme. Logré apartarlo con un palo que encontré, pero la violencia en su mirada, el odio en esos pequeños ojos negros me dejó helado.
Los aldeanos que presenciaron el incidente se santiguaron y susurraron en voz baja, aumentando mi sensación de aislamiento y desesperación. Luego vino la tragedia que selló el destino de todos nosotros. Una mañana, la aldea se despertó con los gritos de una madre desconsolada. Su hijo había sido encontrado sin vida en las afueras de la aldea. Su cuerpo estaba destrozado, desgarrado por lo que parecían ser las garras de un jaguar. Pero lo extraño, lo verdaderamente estremecedor, era la ausencia de cualquier rastro del animal. Esa fue la gota que colmó el vaso. Los aldeanos me culpaban, aunque no lo decían abiertamente. Sentía sus ojos clavados en mí, sus murmullos llenos de odio y temor. Y yo no podía culparlos. A medida que los días pasaban, mi convicción de que la piedra era la fuente de todos estos males se fortalecía, pero no sabía cómo lidiar con ello. La situación se agravó aún más con la llegada de las tormentas. Al principio, pensé que eran eventos naturales, aunque inusualmente violentos. Pero pronto me di cuenta de que estas tormentas no se comportaban como deberían. El cielo se oscurecía en cuestión de segundos, como si una mano invisible cubriera el sol con un manto negro. Las nubes giraban en espiral, acumulándose en un punto justo sobre la cueva, y entonces comenzaba el caos. Los vientos rugían con una furia indescriptible, arrasando con todo a su paso. Los truenos retumbaban como si la tierra misma se partiera en dos, y los relámpagos iluminaban la selva con un resplandor cegador. Finalmente, la desesperación me empujó a tomar una decisión que cambiaría el curso de todo. La noche que regresé a la cueva fue la más oscura que había visto en mi vida. Mi linterna luchaba por cortar la espesa cortina de agua, pero la luz apenas era suficiente para guiarme. Cuando finalmente llegué a la entrada de la cueva, empapado y temblando de frío, supe que algo había cambiado. El aire era más pesado, cargado de una electricidad estática que hacía que los pelos de mis brazos se erizaran. Al llegar a la cámara central, donde la piedra descansaba, noté de inmediato la diferencia. La piedra misma parecía viva. Al tocarla, sentí que palpitaba. Esta no era una simple roca, era algo más, algo mucho más antiguo y poderoso de lo que había imaginado. Entonces ocurrió. De repente, los símbolos tallados en la piedra comenzaron a emitir una luz verdosa y enfermiza. La cueva entera se llenó con ese resplandor, proyectando sombras retorcidas en las paredes que parecían moverse por voluntad propia. La vibración se intensificó, y el suelo comenzó a temblar bajo mis pies. Cuando finalmente logré arrastrarme hacia un lugar más seguro, miré hacia la piedra y vi algo que me dejó helado. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. El suelo bajo la piedra se estaba abriendo. Un crujido profundo, como el de una puerta antigua que se abre después de siglos, llenó el aire. La piedra estaba hundiéndose lentamente en la tierra, y mientras lo hacía, revelaba una estructura gigantesca enterrada bajo la roca. Era un portal, tallado en la misma piedra negra, con símbolos que brillaban intensamente en su superficie. A través de él, pude ver algo que nunca olvidaré, un horizonte de pesadilla, una dimensión de sombras que no pertenecía a este mundo. Criaturas monstruosas, enormes y retorcidas, se movían en las sombras al otro lado del portal. No había tiempo que perder. Sabía que, si esas criaturas cruzaban a este lado, sería el fin. Desesperado, busqué una forma de sellar la cueva, de evitar que el portal se abriera por completo. Recordé que había traído dinamita para un posible estudio subterráneo, una decisión que ahora parecía haber sido guiada por el destino. Con manos temblorosas, empecé a colocar las cargas alrededor de la cámara. Retrocedí hacia la entrada de la cueva, el detonador en mi mano, el sudor mezclándose con la lluvia que seguía cayendo a cántaros. El portal brillaba con una intensidad cegadora ahora, y pude ver claramente las formas de las criaturas. El detonador pesaba en mi mano como una sentencia y apreté el botón. Todo se vino abajo en un instante. El techo de la cueva cedió primero, seguido por las paredes, que se derrumbaron con un estruendo, enviando una avalancha de rocas y escombros hacia el portal. Por un momento, todo fue caos y oscuridad. Sentí el impacto de las rocas golpeando mi cuerpo, el aire expulsado de mis pulmones, y luego nada.
El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por un alarido inhumano que vino del otro lado del portal, un grito de furia y desesperación que reverberó en mis oídos incluso después de que todo se oscureciera. Aquel grito se quedó grabado en mi mente, una advertencia que seguiría resonando mucho después de que el último eco de la detonación se disipara. Cuando desperté, estaba sepultado bajo una capa de escombros. Por un momento, no supe dónde estaba ni cómo había llegado allí. El dolor en todo mi cuerpo era intenso, pero el hecho de que aún podía sentir algo significaba que estaba vivo. Me tomó lo que pareció una eternidad, pero finalmente logré salir de debajo de las rocas. Me encontré en medio de una escena desoladora. La cueva estaba casi completamente sellada, toneladas de roca y tierra habían caído sobre el portal y la piedra, enterrándolos en un sepulcro eterno. Cuando finalmente salí al exterior, me encontré con un escenario aún más devastador. La tormenta había hecho estragos en la aldea. Los aldeanos se habían ido, desaparecidos en la inmensidad de la selva, tal vez en busca de refugio. Con la mirada perdida en la selva que se extendía frente a mí, supe que debía alejarme de ese lugar, abandonar la aldea, la cueva, todo. Y así, sabiendo que había cumplido con mi deber, pero sin ninguna satisfacción en ello. No había triunfo, solo una silenciosa y dolorosa certeza: el portal estaba sellado, pero por cuánto tiempo, eso, nadie podía saberlo. Al final, la jungla se cerró sobre mí, como lo había hecho sobre la aldea, como lo había hecho sobre la cueva y la piedra. La mansión Gracemore se erguía frente a mí. Era una estructura imponente, pero vieja, con sus muros de piedra cubiertos por musgo y sus ventanas oscuras. El mayordomo, un hombre delgado y pálido que apenas me miró durante el trayecto desde la estación del tren, me entregó un sobre lacrado con cera roja antes de desaparecer en la bruma sin decir una palabra. Qué extraño, pensé, pero acepté su comportamiento sin más. Había venido a esta mansión buscando paz, anonimato, y escapar de la vida que había dejado atrás. Sin embargo, mientras me quedaba solo frente a la puerta tallada, una sensación incómoda se asentó en mi pecho. Deslicé mi dedo por el lacre y abrí el sobre con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Dentro, una hoja de papel antiguo, amarillento por el tiempo, detallaba una serie de reglas. Lo primero que me sorprendió fue la caligrafía, pulcra, formal, pero con un trazo tan rígido que parecía haber sido escrita por una mano temblorosa. Leí en voz baja las instrucciones una por una, tratando de entender el propósito detrás de cada regla. 1. Nunca dejes la puerta principal sin cerrar antes de las 8 de la tarde. 2. Nunca hables con los invitados si no te hablan primero. 3. Si escuchas pasos detrás de ti después de medianoche, no te detengas ni mires hacia atrás. 4. No apagues la luz de la cocina entre las 2:13 y las 3 de la mañana. 5. En las noches sin luna, no mires por ninguna ventana. 6. Si escuchas una voz que te llama desde el tercer piso, ignórala. No importa cuán familiar suene. 7. Al tercer día de cada mes, deja una ofrenda de pan y sal en la chimenea principal antes de las 6 de la mañana. 8. Nunca, bajo ninguna circunstancia, permitas que la casa quede en completo silencio. Mis ojos se movieron lentamente por cada línea. Solté una risa nerviosa. ¿Qué clase de broma era esta? Pensé que tal vez era una prueba, un juego diseñado por el propietario para asegurarse de que yo cumpliera con las responsabilidades que había aceptado al firmar el contrato. Pero cuanto más leía, más ridículas parecían las reglas, y al mismo tiempo, tenían algo misterioso. El reloj del vestíbulo marcó las 7:55. Regla número 1, pensé con cierta ironía, empujando la puerta de la mansión con un crujido. Entré, cerrándola tras de mí con firmeza. 5 minutos de sobra. Dentro, la mansión era aún más inquietante que desde fuera. El aire estaba estancado,
y el olor a madera vieja y humedad impregnaba cada rincón. Las paredes estaban cubiertas de retratos que parecían observar cada uno de mis movimientos. Pasé junto a una de las pinturas, sintiendo el peso de esos ojos que me seguían mientras avanzaba. ¿Era imaginación mía o realmente estaban observando? El sonido de mis pasos sonaba en los largos pasillos, amortiguado solo por las alfombras gastadas que cubrían el suelo. Noté que los relojes de pared eran extrañamente precisos, en cada habitación que pasaba, todos marcaban exactamente la misma hora, sin un segundo de diferencia. Todo en la mansión parecía sincronizado. ¿Cómo podía ser tan exacto cada reloj en una casa tan antigua? Llegué a la cocina, un espacio amplio con muebles de roble oscuro y una gran chimenea que dominaba la habitación. Sentí un pequeño consuelo en la calidez del fuego que ardía en el hogar. Tenía que recordar no apagar la luz entre las 2:13 y las 3 de la mañana. Pasaron las horas, y pronto la noche cayó. Alrededor de las 11:30, comencé a hacer mi última ronda del día. Caminé por los pasillos, revisando que todo estuviera en orden, aunque en el fondo sabía que no había nadie más. Mientras recorría el pasillo que conducía a mi habitación, el sonido de pasos suaves sonó detrás de mí. Al principio, pensé que era un eco de mis propios pasos. Pero no, estos pasos eran distintos, más ligeros, más calculados. Mi cuerpo se tensó al instante. Regla número 3. Sabía lo que decía, pero el instinto me gritaba que mirara, que me detuviera y me enfrentara a lo que fuera que caminaba detrás de mí. No te detengas ni mires hacia atrás. Mis pasos se volvieron más rápidos, pero los otros también. La piel de mi nuca se erizó al sentir una presencia apenas a unos pasos de mí. Mi respiración se volvió más agitada, y mis manos comenzaron a temblar. Finalmente, llegué a la puerta de mi habitación. La abrí de golpe, sintiendo que los pasos se detenían justo cuando crucé el umbral. Cerré la puerta de inmediato, apoyando mi espalda contra ella, jadeando. El silencio que siguió fue aún más inquietante que los pasos. Sabía que, lo que fuera que me seguía, seguía allí, al otro lado de la puerta, esperando. Me dejé caer en la cama sin quitarme los zapatos, con el corazón todavía latiendo con fuerza en mis oídos. El segundo día en la mansión Greysmoor transcurrió con un ritmo tan lento como pesado, como si el tiempo mismo hubiera decidido estirarse. Me ocupé de las tareas asignadas, limpiar el polvo acumulado, asegurarme de que las ventanas estuvieran cerradas, revisar las habitaciones vacías. El día transcurrió sin incidentes. Y cuando la oscuridad finalmente llegó, la casa comenzó a cambiar. A las 2 de la mañana, decidí sentarme en la cocina, recordando la advertencia que me había grabado en la mente desde el primer momento: no apagues la luz de la cocina entre las 2:13 y las 3 de la mañana. Exactamente a las 2:13 de la mañana, como si hubiera sido programado por una fuerza desconocida, un zumbido comenzó a sonar en la habitación. Al principio, apenas perceptible, como el sonido de un insecto atrapado en un rincón. Pero rápidamente el zumbido creció, llenando el aire, vibrando a través de las paredes. Me quedé quieto en mi silla, observando cómo la luz de la lámpara comenzaba a parpadear. El suave chisporroteo de la bombilla iluminaba de manera intermitente la cocina, proyectando sombras alargadas que bailaban de forma antinatural sobre las paredes. No apagues la luz, no apagues la luz, repetí para mí mismo como un mantra, mientras sentía como el miedo comenzaba a crecer en mi pecho. Parpadeé varias veces, tratando de aclarar mi vista, cuando de repente, un ruido metálico me sacó de mi trance. Un cuchillo, que yo había dejado sobre la encimera de la cocina, cayó al suelo con un sonido seco. Giró sobre sí mismo varias veces antes de detenerse justo frente a mis pies. La imagen del cuchillo brillando bajo la luz parpadeante era escalofriante, y por un momento, no pude moverme. El cuchillo no se había movido solo, eso era obvio, pero, ¿qué lo había empujado? Me quedé sentado en la silla, incapaz de moverme, con los ojos fijos en la lámpara que seguía parpadeando y en el cuchillo que brillaba amenazante en el suelo. Sentí que una corriente de aire helado se filtraba a través de las paredes, a pesar de que las ventanas estaban todas cerradas. Los susurros parecían venir de todas partes, envolviéndome. El reloj, en su preciso tic-tac,
siguió avanzando hasta que finalmente, a las 3, como si alguien hubiera apagado un interruptor invisible, todos los ruidos cesaron. El zumbido desapareció, la luz dejó de parpadear, y el cuchillo, quieto en el suelo, ya no parecía tan amenazante. Me dejé caer sobre la mesa, agotado, sintiendo como el sudor se deslizaba por mi espalda. Había pasado. Pero la sensación de peligro seguía presente. Esa misma noche, mientras caminaba de regreso a mi habitación por los interminables pasillos de la mansión, sentí algo más. Fue entonces cuando lo escuché. Lucas, hijo, por favor, ven. Me detuve en seco. Esa voz. Mis piernas casi cedieron al escucharla. Era la voz de mi madre. La misma voz dulce y suave que había conocido toda mi vida, llamándome como lo hacía cuando era pequeño. Mi madre no vivía hacía años, pero ahí estaba, llamándome desde el fondo del pasillo, desde lo alto del tercer piso. Lucas, ven aquí, te necesito. El sonido era tan real, tan visceral, que por un momento, todo dentro de mí gritaba por correr hacia esa voz, por encontrarla, por verla una vez más. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Sentí las lágrimas acumulándose en mis ojos mientras mis pies se movían casi por inercia hacia las escaleras. No mires atrás, no subas las escaleras, recordé. Es una trampa. Mis manos comenzaron a temblar, mi respiración se volvió entrecortada. Apreté los ojos con fuerza, repitiéndome a mí mismo lo que ya sabía: esa no es mi madre. No es real. Lucas, su voz se volvió más insistente, más urgente. Hijo, ven, te estoy esperando. Las palabras perforaron mi alma como un cuchillo. Con el corazón latiendo furiosamente en mi pecho, me apresuré a mi cuarto, sintiendo como algo me seguía, algo oscuro, frío y pesado, que se arrastraba por las escaleras detrás de mí. Entré en mi habitación y cerré la puerta de golpe, dejando que mi cuerpo se derrumbara contra ella. La presión sobre mi pecho era insoportable, y me llevé las manos a la cara, tratando de calmar mi respiración. Afuera, todo se había quedado en silencio. Esa noche no dormí. Me senté en la cama, mirando la puerta cerrada, esperando que los pasos, las voces, o cualquier otra cosa que la mansión decidiera enviarme, regresaran. El tercer día en la mansión Greysmoor comenzó igual que los anteriores, pero una sensación de inquietud se apoderaba de mí con más fuerza. Esa mañana, recordé la séptima regla: al tercer día de cada mes, deja una ofrenda de pan y sal en la chimenea principal antes de las 6 de la mañana. Me aseguré de hacerlo bien. La chimenea de la sala principal estaba vacía, el hogar frío como un mausoleo. Coloqué el pan y la sal con cuidado sobre las cenizas, como si eso fuera a apaciguar las fuerzas que sentía acechando en la casa. El día transcurrió con lentitud, la luz del sol apenas logró penetrar la densa neblina que rodeaba la mansión. Al caer la noche, la mansión adquirió una cualidad diferente, más sofocante. El aire se volvió denso, pegajoso. No había luna esa noche, lo que me recordó la quinta regla: en las noches sin luna, no mires por ninguna ventana. Lo sabía. Mientras caminaba por uno de los pasillos, una corriente de aire frío me hizo detenerme. Una de las ventanas estaba entreabierta. ¿Quién la había dejado así? No recordaba haberla visto abierta durante el día. Me acerqué, sintiendo la tentación crecer en mi interior. Una pequeña parte de mí sabía que esto era una trampa, pero otra parte, más irracional, necesitaba ver qué había afuera. No mires por las ventanas en noches sin luna. Repetí la advertencia en mi mente, pero ya era tarde. Movido por una curiosidad malsana, me acerqué y asomé los ojos por la rendija. Al principio, solo vi la neblina densa y gris que envolvía el bosque. Pero entonces, entre los árboles, una figura apareció. Era alta, delgada, una silueta humana que no se movía, solo me miraba fijamente desde la distancia. Me quedé paralizado cuando me di cuenta de que esa figura no se reflejaba en el cristal. El miedo me invadió de repente. Cerré la ventana de golpe, mi respiración agitada, mis manos temblando. Y fue en ese preciso instante que lo sentí: silencio absoluto. Ni el crujir de la madera, ni el tic-tac de los relojes.
Nada. Había roto la regla más importante de todas: nunca permitas que la casa quede en completo silencio. Sentí como me envolvía, como algo oscuro y hambriento comenzaba a despertar en la mansión. Un frío glacial recorrió mi columna, y en medio de ese vacío, un golpe seco sonó en la puerta de mi habitación. Algo estaba ahí afuera. Algo que no debía haber despertado. El golpe fue seguido por un suave rasguño, como uñas largas y afiladas raspando la madera. Todo mi ser me gritaba que no debía abrir la puerta, que ni siquiera debía moverme. Pero el rasguño se volvió más insistente, más fuerte. Corrí. No pensé, solo actué. Salí disparado por el pasillo, dejando la puerta atrás. La mansión, en completo silencio, parecía infinitamente más grande, los pasillos más largos, las sombras más profundas. Las lámparas que antes me iluminaban ahora parpadeaban de manera irregular, chisporroteando antes de apagarse una por una, como si algo las estuviera apagando a propósito. Sabía que no podía dejar que la oscuridad me alcanzara. Los corredores, que antes conocía, se volvieron laberínticos. Sentía como las paredes parecían cerrarse sobre mí, como si la mansión misma estuviera cambiando su arquitectura para atraparme. Los pasos, los que había oído antes en las noches anteriores, ahora sonaban detrás de mí, pero más fuertes, más pesados. Algo me seguía, algo que no se detenía. Llegué tambaleándome a la sala principal. El reloj marcaba las 2:59. Solo un minuto más, pensé, desesperado. Pero en ese último minuto, el silencio se hizo insoportable. Sentía como mi propia respiración se volvía ruidosa, casi dolorosa en medio de la quietud. Y entonces lo vi. En el rincón más oscuro de la sala, algo se movía. No una figura humana, era una sombra, amorfa y palpitante, que parecía deslizarse por el suelo, alzándose lentamente, tomando forma. No tenía rostro, pero podía sentir que me miraba. La casa había despertado, y ahora, quería algo de mí. El reloj comenzó a dar las 3, y con el primer tañido, el silencio se rompió. El rasguño en las puertas cesó, las luces dejaron de chisporrotear, y la sombra en la esquina se desvaneció, fundiéndose con la oscuridad. Sabía, en lo profundo de mi ser, que la mansión no me había destruido esa noche. Pero también sabía que ya no era el mismo. Gracemore me había reclamado de manera sutil. Me senté en la sala principal, agotado, mirando el fuego que se encendía solo en la chimenea, iluminando el pan y la sal que había dejado como ofrenda. Sabía lo que eso significaba. La mansión estaba satisfecha, por ahora. Nadie sobrevive mucho tiempo en Gracemore, y aunque había logrado escapar esa noche, su sombra seguiría acechando, esperando, hasta que alguien me reemplace. Y entonces, lo supe. La mansión siempre está esperando a su próximo guardián. Me acuerdo perfectamente de la primera vez que vi la casa. Estaba sola, apartada en el borde de un camino rural casi olvidado, rodeada de árboles marchitos cuyas ramas, secas y retorcidas, parecían arañar el cielo grisáceo. Según decían, la casa llevaba abandonada décadas, desde que sus últimos ocupantes desaparecieron sin dejar rastro. Mi única misión era inspeccionar el estado de la estructura y hacer un informe. El día que llegué, el aire estaba inusualmente pesado. Me acerqué a la puerta principal, y lo primero que noté fue lo extrañamente intacta que estaba la fachada. A pesar del evidente abandono, no había señales de vandalismo, ni ventanas rotas, ni pintadas. Eso me sorprendió. Generalmente, este tipo de casas terminan destrozadas por curiosos o grafiteros. Pero aquí no había nada. Solo musgo y enredaderas trepando por las paredes, ocultando casi por completo los antiguos ladrillos. El crujido de la puerta al abrirse sonó como un lamento.
saqué la linterna de mi mochila antes de cruzar el umbral. Dentro, la oscuridad era densa, y la luz de la linterna apenas parecía abrirse paso en la negrura. El aire, allí dentro, estaba cargado de un olor rancio y dulzón, como si la casa hubiera estado cerrada desde hace años, dejando que la humedad y el polvo se asentaran sin interrupción. A cada paso que daba, el suelo de madera crujía bajo mis pies, haciendo eco por toda la casa. Las paredes estaban cubiertas de grietas, y el papel tapiz descolorido se despegaba en tiras largas y deslucidas. A pesar del estado del lugar, lo que más me inquietó fue la sensación de ser observado. Desde el primer momento en que puse un pie dentro, tuve la extraña sensación de que no estaba solo. Como si alguien, o algo, estuviera vigilándome desde las sombras. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, fruto de las historias que había escuchado y del ambiente opresivo del lugar. Pero aún así, no pude deshacerme de la incomodidad. Avancé por el pasillo central, enfocando mi linterna en las habitaciones de la planta baja. La cocina era un desastre de electrodomésticos oxidados, las telarañas colgaban como cortinas gruesas en cada rincón. Continué hacia el salón, donde lo más destacado era una gran chimenea de piedra cubierta de hollín, y un sofá descolorido que parecía haber estado allí desde hacía medio siglo. Decidí que lo mejor era inspeccionar las habitaciones de arriba. Las escaleras crujían bajo mi peso, como si en cualquier momento fueran a ceder. A medida que subía, el aire se volvía más frío, algo completamente anormal considerando que fuera hacía un calor sofocante. Pero lo más inquietante fue que ese frío parecía emanar de las paredes mismas. Al llegar al piso superior, una corriente helada me envolvió, pero no había ventanas abiertas ni ninguna explicación lógica. Abrí la primera puerta, y no encontré nada fuera de lo común, una pequeña habitación con un colchón viejo y poco más. Sin embargo, al llegar a la segunda puerta, algo cambió. El pomo estaba cubierto de polvo, pero la puerta en sí parecía distinta, como si detrás de ella hubiera algo esperando. Mi pulso se aceleró por un momento mientras la empujaba lentamente. La habitación no estaba vacía ni en ruinas como el resto de la casa. Era un dormitorio perfectamente intacto. Las cortinas, aunque cubiertas de polvo, colgaban en su sitio. La cama estaba hecha con sábanas que parecían haber sido utilizadas hacía apenas unos días. Sobre el tocador había objetos personales, entre ellos un espejo roto y un par de frascos de perfume antiguos. Pero lo que realmente llamó mi atención fue una pequeña libreta que descansaba en el suelo, justo al pie de la cama. Me agaché y la recogí, notando como una fina capa de polvo se levantaba al moverla. Mi curiosidad fue más fuerte que mi sentido común, y decidí abrirla. Al principio, las páginas no parecían contener nada especial, pero en una de las hojas, en el centro del cuaderno, había un mensaje escrito con tinta desvaída: si estás leyendo esto, y también has escuchado los susurros. No son tuyos, son de ellos. No mires por las ventanas, no salgas después del anochecer. No te atrevas a bajar al sótano. Al leer aquellas palabras, un escalofrío me recorrió la espalda. Me quedé unos segundos inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de leer. ¿Una broma? ¿Algún tipo de juego de algún habitante anterior de la casa? La caligrafía era antigua. Esto es ridículo, dije en voz baja, tratando de convencerme a mí mismo. Me levanté y dejé la libreta sobre la cama. Sin embargo, justo cuando me disponía a salir de la habitación, lo escuché. Al principio fue apenas un murmullo, tan suave que pensé que era el viento. Pero dentro de la casa no había viento. El sonido era bajo, distante, como un susurro sutil que parecía provenir de algún lugar profundo, quizá de las paredes mismas. Me quedé paralizado. El susurro continuaba, cada vez más claro, aunque seguía siendo ininteligible, como voces lejanas que intentaban comunicarse sin conseguirlo. Giré sobre mis talones, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y enfoqué la linterna hacia las paredes de la habitación. No había nada allí, solo sombras alargadas por la luz de la linterna, sombras que parecían moverse apenas perceptiblemente. Sacudí la cabeza, tratando de quitarme la sensación de paranoia. Es solo mi mente jugando conmigo, me repetí. Sentía una creciente incomodidad,
como si estuviera invadiendo un espacio que no me pertenecía. Y a pesar de mi intento de racionalizar lo que estaba ocurriendo, el susurro seguía allí, apenas audible, pero constante, envolviéndome. Era imposible ignorarlo. Lo más inquietante de todo es que, por primera vez desde que llegué, me sentí realmente observado. La advertencia en la libreta seguía retumbando en mi cabeza cuando encontré la puerta que llevaba al sótano. No te atrevas a bajar al sótano, decía el mensaje. Pero aún así, allí estaba yo, frente a la entrada que llevaba hacia el oscuro abismo bajo la casa. Mi sentido común me decía que me detuviera, que diera media vuelta y saliera de aquel lugar antes de que fuera demasiado tarde. Que lo mejor era dejar la evaluación inconclusa, y dejar la casa tal como la encontré. Pero la lógica prevaleció. Es solo una casa vieja, me repetía a mí mismo. ¿Qué era lo peor que podría pasar? Necesitaba terminar mi trabajo. El sótano, aunque inquietante, no era más que una parte más de la propiedad. Además, dejar un sitio sin inspeccionar podría hacerme perder una venta potencial. Respiré profundamente y apoyé la mano en el pomo de la puerta. La puerta se abrió con un chirrido prolongado y lastimero, como si algo en la oscuridad se resistiera a dejarme pasar. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Un aire helado y húmedo subió desde las profundidades, golpeándome en la cara como una bofetada. Me estremecí involuntariamente, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Encendí la linterna y dirigí su débil haz hacia el interior del sótano. La luz reveló unos escalones de madera que descendían hacia la oscuridad. Con cada peldaño la madera crujía bajo mis pies. Mis pasos sonaban en el silencio, amplificados por las paredes de piedra que rodeaban el estrecho espacio. Al llegar al fondo, lo primero que me golpeó fue el olor, un aroma rancio y metálico impregnaba el aire, mezclado con la humedad de la piedra y el polvo. Alumbré con la linterna, revelando un sótano aparentemente ordinario, lleno de herramientas oxidadas, viejas cajas apiladas en los rincones, y muebles cubiertos con sábanas polvorientas. Me relajé un poco al ver que no había nada particularmente extraño en la primera inspección. Es solo un sótano como cualquier otro, pensé. Y entonces, lo vi, allí, en la parte más alejada del sótano, medio oculta en la penumbra, había una puerta metálica. Era completamente diferente de cualquier otra cosa en la casa, no encajaba. Estaba hecha de un material pesado, desgastado por el tiempo, pero aún así imponente, como una puerta de búnker o algo sacado de otra época. Lo más extraño era que no aparecía en los planos de la propiedad que había revisado antes de venir. Me acerqué, sintiendo un hormigueo desagradable en la nuca, como si algo o alguien me estuviera observando. Cada paso que daba hacia esa puerta aumentaba la presión en mi pecho. A medida que me acercaba, los susurros comenzaron de nuevo. Esta vez eran más claros, más fuertes. Pero no lograba entender lo que decían. Parecían provenir de todas partes a la vez, como si las mismas paredes estuvieran murmurando entre ellas, compartiendo un secreto que yo no debía escuchar. ¿Qué demonios es esto?, dije, mientras mi mano rozaba la superficie metálica de la puerta. Estaba helada al tacto, mucho más fría que el aire a su alrededor. Con un esfuerzo, empujé la puerta. El chirrido que emitió sonó en todo el sótano, un sonido estridente que me hizo estremecerme de nuevo. Cuando finalmente logré abrirla, lo que vi al otro lado me dejó sin aliento. Un largo pasillo de piedra se extendía ante mí, húmedo y oscuro. Las paredes eran rugosas, hechas de bloques de piedra antiguos cubiertos de moho y líquenes. El suelo estaba cubierto por una fina capa de agua estancada, que reflejaba la poca luz que mi linterna lograba proyectar. Parecía que aquel pasillo subterráneo no pertenecía a la casa. Era mucho más antiguo, como si hubiera estado allí desde tiempos inmemoriales, mucho antes de que la casa hubiera sido construida. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero no podía detenerme. Algo en ese pasillo, una mezcla de curiosidad y temor me obligaba a avanzar. El eco de mis pasos era el único sonido, pero la opresión en el ambiente seguía creciendo. Mi respiración se volvió más superficial. El susurro volvió, pero esta vez fue más fuerte, más cercano.
Parecía que las voces estaban justo a mi lado, rodeándome, hablando en un idioma que no podía entender. Traté de ignorarlo, convencido de que era solo mi mente jugando conmigo. Avancé unos metros más, cuando mi linterna parpadeó. Un segundo de oscuridad total. Sentí mi corazón detenerse por un momento. Cuando la luz volvió, lo escuché por primera vez, un sonido suave, casi imperceptible, como uñas arañando la piedra. Me quedé inmóvil, mirando el pasillo con la luz de la linterna. No había nada allí, al menos nada que pudiera ver. «¿Hay alguien ahí?», grité, mi voz temblaba más de lo que hubiera querido. El sonido de mis palabras se perdió en el eco, rebotando en las frías paredes de piedra. No hubo respuesta, solo el rasguido. El miedo empezó a apoderarse de mí, haciéndome sentir vulnerable en aquella oscuridad subterránea. Miré hacia atrás, hacia la puerta metálica por la que había entrado. Tal vez era momento de marcharse, dejar el sótano sin explorar más. No necesitaba una evaluación completa, y nadie me culparía por omitir esa parte del informe. Pero algo, ya fuera la curiosidad o una fuerza invisible, me impulsaba a seguir adelante. Y entonces, la linterna volvió a parpadear, esta vez más rápido, como si la batería estuviera fallando. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mientras las sombras se volvían más densas, más evidentes. Me giré bruscamente, enfocando la linterna hacia el fondo del pasillo. No había nada allí, pero podía sentirlo, podía sentir que algo estaba observándome. El sonido del rasguido se convirtió en un galope frenético. Algo venía hacia mí con una velocidad espantosa. Lo sentía en el aire, lo escuchaba en el agua chapoteando, como si cientos de pequeñas patas se movieran rápidamente por el suelo empapado. «Dios mío», dije en un tono apenas audible, mientras un sudor frío cubría mi piel. Quería correr, quería salir de allí, pero mis piernas no respondían. La linterna parpadeó por última vez y se apagó. Ya no podía ver nada, no podía escuchar nada más el sonido de uñas largas arañando la piedra, cada vez más rápido, cada vez más agudo, hasta que pareció estar justo junto a mí. El miedo me había paralizado. Y en esa parálisis, lo supe. Algo estaba allí, algo que podía oler mi pánico, algo que se alimentaba de él. Mi cuerpo temblaba, y mis manos se aferraron a la pared de piedra, tratando de encontrar algún tipo de apoyo en la fría roca, pero no había escapatoria. El rasguido se detuvo de golpe, sumiendo el túnel en un silencio total. Era como si el mundo se hubiera detenido. Pero entonces, sentí algo rozar mi pierna. Algo suave, pero firme. No me atreví a mirar hacia abajo. «Por favor», grité en un arranque de desesperación, pero mi voz no encontró respuesta. Y entonces lo sentí. Un peso en mi pecho, como si algo se hubiera deslizado desde las sombras y se hubiera posado sobre mí. Podía sentirlo, cada segundo más pesado, más sofocante. Intenté gritar de nuevo, pero mi voz se ahogó en mi garganta. En el fondo de mi mente, algo hizo clic. Sabía que no saldría de allí. Sabía que nadie volvería a verme. El pánico me invadió por completo, estaba atrapado en una oscuridad eterna, sin ninguna esperanza de salida. El galope frenético volvió, esta vez rodeándome. No podía verlo, pero lo sentía moverse a mi alrededor, cada vez más cerca, hasta que el sonido se mezcló con el latido de mi corazón. Y en ese momento, supe que era el final. La oscuridad me engulló por completo. Días después, algunos vecinos comentaron que habían visto a un hombre entrar días antes, pero nadie lo había visto salir. El banco intentó contactar a Carlos varias veces, pero no hubo respuesta. Su coche seguía estacionado frente a la propiedad, cubierto de una fina capa de polvo, como si hubiera sido abandonado a toda prisa. Nadie quiso investigar demasiado. La casa siempre había tenido una reputación extraña, y ahora, solo sumaba una desaparición más a su oscuro historial. Y así, la casa siguió esperando por el próximo que se aventurara en entrar en su dominio. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas.
Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.